Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días también a los vecinos que nos acompañan. Discutimos hoy una cuestión de tremenda complejidad, donde yo creo que este diputado que le habla siempre ha procurado abordarla con la máxima responsabilidad, ya no solo política, sino con el conjunto de Asturias, ante un problema de tal magnitud como es la gestión de los residuos. En este momento yo le quiero preguntar o interpelar sobre los proyectos de investigación que se están desarrollando y tal y como lo expresé el martes en la presentación de la campaña de fomento del reciclaje, por lo cual le felicito públicamente, sobre el proyecto Copereda 2020. Para ello le pido, en primer lugar, que abandonemos cualquier tipo de debate que vaya encaminado a buscar titulares de prensa y que entremos en un debate sincero y honesto que sirva para lo que realmente está concebido esta Cámara, que bien sabemos que muchas veces parece que únicamente se buscan titulares. Vamos a ver si hacemos honor a la Cámara y buscamos soluciones y aportamos luz y transparencia. Una transparencia que es lo primero, quizás, que se le puede criticar en la gestión de la aprobación del nuevo PERPA de esta semana. Transparencia en concreto sobre las líneas de investigación abiertas en las instalaciones de la central térmica de La Pereda, donde la incertidumbre de los vecinos ha sido una constante desde que empezaron las pruebas en esta instalación. Pero no solo es un debate que atañe a los vecinos de la zona, atañe también a Asturias entera por ser un proyecto tremendamente ambicioso y que podría ser puntero a nivel mundial. Si bien es cierto que el ser puntero no necesariamente implica que vaya a ser bueno. El proyecto Copereda 2020, señorías, parte de un conglomerado de empresas que forman UNOSA por un lado, Cogersa por otro y 3 empresas privadas que se suman a este proyecto. Participan en colaboración con estas empresas el ITMA, la Universidad de Oviedo, el INCAR y el CETIC, y aporta financiación el IDEPA. El objetivo de este proyecto, tal y como rezan en los papeles del mismo, es la investigación para la valorización energética y química de residuos en centrales de lecho circulante. Esto es el desarrollo de los combustibles sólidos recuperados y los combustibles derivados de residuos, tanto para su valorización energética como para su valorización química. Y para eso se parte de un proyecto de investigación donde lo fundamental, según recoge en la propia documentación que usted me ha remitido, son las investigaciones en laboratorio y donde adicionalmente se dice que se solicitarán investigaciones o pruebas experimentales a nivel industrial, que son las que generaron tanta alarma entre los vecinos de la zona. Si bien señala ya dentro de la documentación que nos refiere que no son estrictamente necesarias estas pruebas experimentales a nivel industrial para el desarrollo del proyecto de investigación. La primera pregunta que le planteo, y me gustaría que tomara buena nota de ello, es cuántos de estas pruebas a nivel industrial han sido autorizadas por usted o por su consejería para que se desarrollen, qué días se realizaron y si hay algún tipo de conclusión preliminar al respecto. Desde nuestro grupo parlamentario, por principio, saludamos el I+D+I público siempre que responda a un principio general de precaución y que responda también a los intereses públicos frente al interés de beneficios privados. Y aquí nos surge también una duda relevante, yo creo, y es, hay 3 empresas que forman parte de este proyecto. ¿Por qué son estas 3? ¿Cómo se han elegido estas empresas? ¿Qué proceso de selección han llevado? Y el papel que pueden desempeñar en un futuro. 2 de ellas, cuyo nombre creo que no es relevante mencionar, son 2 ingenierías cuya función dentro del proyecto de investigación son se vislumbra dentro de la documentación, cuya función va a ser el adaptamiento
o la adaptación de las instalaciones de la central térmica de La Pereda a los requerimientos que pueda tener este nuevo tratamiento, estos nuevos combustibles, y también la producción en sí del CSR y la construcción de la planta de tratamiento de basura que se produce, o que está planificada dentro del plan de residuos para las instalaciones de Cogersa en Serín. Esto, a nuestro juicio, ya constituye algo ciertamente grave a la espera de que usted nos dé una explicación, porque estamos preeminenciando a dos empresas que seleccionamos sin ningún criterio de concurrencia pública para adjudicarles o ponerlas en una posición de privilegio para adjudicarles una obra, la de la planta de tratamiento de basura bruta, que se va a producir en Serín en torno a 60 millones de euros que van a estar en una posición de privilegio. Las propias empresas que remiten la documentación hablan de que la participación en este proyecto les podría remitir un beneficio neto económico de en torno a 3 millones de euros a cada una de ellas por participar de este proyecto y luego poder beneficiarse tanto de la concurrencia a la adaptación de las instalaciones de la central térmica de La Pereda como a la planta de tratamiento bruto de basura. Y, sin embargo, no es esto lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa es el papel de la tercera empresa, cuyo nombre sí voy a decir porque sí me parece relevante. La tercera empresa que forma parte del proyecto es Almacenes Riestra. Almacenes Riestra, que hoy mismo publica la prensa, que está sometida a una investigación judicial por una imprudencia muy grave en el caso del incendio que en el mes de enero de este año, alarmaba a toda la población de Gijón con densas humaredas que tenían un efecto sobre la contaminación. Pero no era solamente el incendio que se producía, sino también la investigación que se desarrolló a posteriori, donde parece ser que los hidrantes de la zona que tenían que abastecer Almacenes Riestra estaban manipulados. A esto tenemos que añadir lo que usted mismo reconoció en esta Cámara, que Almacenes Riestra estaba operando sin autorización ambiental integrada debido a que el plan especial de la Zalia era incompatible con los usos que se estaban desarrollando. Y eso lo que constituye es que ustedes reconocieron abiertamente en esta Cámara que estaban mirando para otro lado mientras se estaba incumpliendo la legislación ambiental, lo que me parece extremadamente grave. Y a esto tenemos que añadir una puntilla más, que es que Almacenes Riestra no solamente gestiona residuos del Principado de Asturias, también importa residuos de fuera, lo que constituye que en la práctica estamos, donde ya tenemos nosotros un problema de residuos, estamos también gestionando residuos ambientales, residuos peligrosos de comunidades autónomas que no son la nuestra. Aquello de que quien contamina paga, pues nosotros estamos pagando también por gente que no vive en nuestro territorio una vez más. Pero pasemos al propio proyecto. En el propio proyecto ya hay una cuestión a nivel netamente cuantitativo que cuestionar. En la documentación que ustedes me refieren, hablan de que la valorización química podría ser, en cualquier caso, menor de 100.000 toneladas al año. Dentro del propio PERPA, ustedes hablan de 146.000 toneladas al año que tendrían que ir para que este tipo de proyecto tendría que solucionar. A lo que hay que añadir 20.000 toneladas al año más que aporta Almacenes Riestra en su gestión de residuos. Esto ya nos provoca un desfase del PERPA respecto al proyecto de investigación que ustedes nos ponen sobre la mesa de 66.000 toneladas al año. Más de, bueno, la cuenta es relativamente fácil, un 66% de residuos más de lo que se contempla dentro del proyecto. ¿Cómo va a afectar a La Pereda y a la central térmica? Lo que plantean dentro del proyecto es que este proyecto permitirá la sustitución del carbón y las escorias, dando viabilidad a la central térmica de La Pereda más allá de aquello para lo que fue concedida, y que a la vez esto permitirá una reducción de los gases de efecto invernadero que se producen dentro de la central. Esto es cierto. Los gases de efecto invernadero producidos por el carbón y las escorias son mayores de los que se producen con la quema de combustibles derivados de residuos o CSRs.
Si bien no todos los gases que se emiten a la atmósfera contaminantes son gases de efecto invernadero. Y en este caso, la quema de combustibles sólidos recuperados y combustibles derivados de residuos, sabemos perfectamente por la literatura que hay al respecto que lo que provoca es, o los gases que mayor riesgo produce, son las partículas, las PM, tanto 10 como 5 como 2,5, como los NOx. NOx, que en principio no serían, según lo que puedo ver de la documentación que nos ha remitido, el mayor de los problemas que tenemos. Y a esto hay que añadir el papel nuevamente de Almacén de Riestra. Almacén de Riestra entra dentro de este proyecto de investigación para un tipo de residuo especial, que es el residuo polimérico, el residuo de fragmentación, que, para que nos entendamos, es lo que hay dentro de los vehículos que no forma parte de elementos mecánicos ni metálicos de los vehículos. ¿De qué están compuestas estos aparentemente plásticos que no son plásticos? Estos son una serie de polímeros con importantes o gran cantidad de radicales de benceno en las cadenas poliméricas que, al someterse a procesos de combustión, liberan benceno principalmente, pero también derivados del mismo como el tolueno y el silenio. Y aquí entra otra de las grandes dudas que tiene nuestro grupo parlamentario respecto de este proyecto, que es cómo se va a someter el control ambiental de estos contaminantes en un entorno como la comarca del Caudal, donde no hay este tipo de medidores. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Termino ya, señor presidente, y disculpas por el exceso de tiempo. Un tipo de contaminante que en la estación pública de Oñón no hay medidores para ello. Nuestro grupo parlamentario pedía que se incluyeran dentro de la negociación de ley de crédito extraordinario un medidor para esa estación. Lo rechazó el gobierno autonómico y tampoco, al menos, aparece dentro de las mediciones que están tomando las estaciones de la central térmica de La Pereda. Un contaminante con alto riesgo cancerígeno que no se está midiendo y que podría producirse y seguramente se producirá dentro de este proyecto de investigación y a posteriori si obtiene los frutos deseados por el Gobierno. A esto hay que añadir, y con esto termino ya, señor presidente, y dejo lo siguiente para la próxima intervención, el problema de rentabilidad económica que podría suponer esto de acuerdo a las propias características de La Pereda. La Pereda es una central térmica de menos de 50 megavatios hora que, por lo tanto, según la ley del sector energético estatal, depende de autorización autonómica. Y aquí le pregunto con absoluta inocencia, ¿qué va a pasar cuando tengamos un cambio del combustible que utilizamos? Porque puede ir tanto a una producción al alza que nos implique solicitar un permiso a la Administración estatal, cuya tendencia de modelo energético no va por esta línea, o al revés, que el poder calorífico que aportan los CSR sea sensiblemente inferior y para que la central térmica y las instalaciones sean rentables tengamos que incrementar el nivel de CSR que se quemen dentro de la central para así poder darle una sostenibilidad económica al proyecto. De momento vamos a dejarlo aquí. Me quedan varias cuestiones más que apuntar, pero como voy muy excedido de tiempo, lo hagamos en la siguiente intervención. Señor presidente, señorías, señor diputado, estoy de acuerdo en que la gestión de residuos es un problema enormemente complejo. Hasta ahí el acuerdo. Porque a partir de ahí entenderá que le voy a contestar por la política de I+D de Cogersa o sobre las otras cuestiones que no me había preguntado, que podía intuir, que podía querer saber, pero que no están contenidas en la iniciativa. Entonces empiezo por Cogersa. Empiezo por Cogersa, lo que es, lo que significa y cuál es su función en el I+D+I. Cogersa es un consorcio, señoría. Un consorcio de todos los ayuntamientos, como conoce usted la legislación para la constitución de consorcios y la ley del régimen local, del que forman parte todos los ayuntamientos de Asturias y el Principado.
para la gestión de los residuos, para encargarse de una gestión en términos integrales, y que se ha ayudado de la creación, unos años después de su creación, de la creación de una sociedad anónima como un órgano propio, instrumental para favorecer las actuaciones de gestión, y que tiene unos órganos de gobierno colegiados y que toma decisiones en función de la pluralidad representada en los mismos. En este momento lo presido yo, porque así lo ha decidido la mayoría de quien podía. La Junta de Gobierno decidió que en este caso lo presidiera yo desde hace unos meses. Pero en ella, en estos órganos de gobierno, están representados los ayuntamientos y el Principado. Y las propuestas en materia de investigación, de I+D, las decisiones en materia de inversiones, se adoptan de esta manera. Todas las decisiones. Ninguna de ellas se toma por parte de la gerencia o del presidente en solitario. Segunda consideración. Hay proyectos de investigación llevados a cabo con participación de Cogersa, a los que me referiré porque ese es el objeto de su pregunta más adelante, y no tenemos en ningún caso, por lo que pueda suponer, porque conviene decir las cosas claras y sacar del error a quien lo esté. No tenemos pensado quemar basura en Asturias, por si no lo sabían, por si ustedes no lo sabían, pero el interviniente sí lo sabe. No, no me refiero a usted. Ya sé que usted no lo ha dicho, pero para quien realmente considere que tiene que tener otra derivada el debate, no lo hay. Y no les puedo decir otra cosa. No les puedo decir otra cosa. Ni lo digo desde ninguna autoridad científica, que no la tengo, ni académica, ni siquiera política. Lo digo porque hay un plan aprobado, de conocimiento general, con sus ventajas o con sus inconvenientes, con sus defectos y con sus virtudes, pero que responde a la iniciativa planificadora para la gestión de los residuos en Asturias, tema enormemente complejo. Y no estoy en condiciones de señalar ni demonizar a ninguno de los socios que participe en un proyecto de investigación, llámese como se llame, o haya tenido un accidente o haya dejado de tenerlo. Porque, como ya expliqué aquí, no había un problema de gestión ambiental ni de autorización ambiental, había un problema urbanístico que condicionaba la autorización ambiental, pero no era un asunto en donde estuviéramos discutiendo con una empresa su situación irregular en términos de gestor de residuos irregular, sino urbanística, que tendría que estar resuelta y que estaba resolviéndose. Por lo tanto, me da igual cómo se llame las empresas que participan. Las empresas que participan en los proyectos no las hemos seleccionado nosotros, ni en este caso ni en ningún otro. Luego me referiré a los proyectos de investigación que se llevan a cabo y los condicionantes que tienen, las condiciones que se les exige y que tienen que cumplir. Pero creí que el interés era si forma parte de los proyectos de I+D+I en los que participa Cogersa. La respuesta es que sí, tiene que ver con la investigación. Lo mismo que hacemos con la investigación en CSR que se hace en la Universidad de Oviedo, o lo mismo que hace en el poner en marcha una cátedra que tenga que ver con la economía circular, que en este caso depende de Cogersa, que la va a financiar en colaboración con la Universidad de Oviedo. ¿Con quién se hace? Con la Universidad de Oviedo y con las empresas que también tienen necesidad de invertir en I+D+I porque forma parte de la estrategia regional de investigación y desarrollo. En eso estamos. Eso es la estrategia que decide Cogersa en investigación. Participar de esos proyectos, ser más eficiente y reducir el impacto ambiental de las actividades. A eso se dedica su investigación. Adaptar sus propios procesos, a los de ella, los que tiene Cogersa en la jerarquía de gestión de residuos. Avanzar en el aprovechamiento de los residuos, de las emisiones y de los vertidos, es decir, implicarse en la economía circular. Todo lo que hay, todos los residuos que se producen en Asturias, todos, de la índole que sea, Cogersa tiene que estar en condiciones de poder gestionarlos.
todos. Y no hay excepciones porque este residuo pertenezca al proceso de desmantelamiento de un vehículo. Es un residuo y tenemos que tener una respuesta para él. Desde el residuo que se produce en la cocina de una casa hasta el que se produce en un procedimiento industrial, tenemos la obligación de tener, y tenemos un instrumento para poder abordarlo. Eso es lo que tiene Asturias en ese momento. Eso es lo que tiene el consorcio, que es de los ayuntamientos y del Principado. Y también actuar como empresa tractora en la investigación y el desarrollo de Asturias para el sector de residuos. Lógicamente, nuestro programa, el programa de Cogersa de Investigación y Desarrollo, impulsará la colaboración con la Universidad de Oviedo y con los centros de investigación y con la industria y mejorará, sin duda alguna, porque formará también parte de ese objetivo político, de los aspectos relacionados con la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. A eso se dedica. Y luego le hablaré de los proyectos de investigación, que creí que era ese el interés y que ha hecho usted algunas preguntas que le voy a matizar. En todo caso, ha hecho usted, su grupo parlamentario, a través de usted, una solicitud de información, ha preguntado por ello, le hemos remitido la información y seguiremos remitiéndosela en una relación de transparencia absoluta con la Cámara y con su grupo parlamentario cuando la pida. Le hemos dado toda la información y precíselo, no se quema basura en Asturias. Vamos a producir CSR si así se considera y la planta de tratamiento funciona y cuando eso se logre estaríamos en condiciones de poder desarrollar el plan que ha sido aprobado y que su campaña en relación con el reciclado ha sido puesta en marcha. Señor Lastra, me ha decepcionado mucho en cuanto a debate sincero. Y es que no me ha dicho nada que no supiera. O sea, yo en ningún momento he cuestionado que ustedes no me hayan dado información, en ningún momento he cuestionado que no haya que tratar el conjunto de residuos que hay en el Principado de Asturias y no he cuestionado nada de lo que usted me ha contestado. O sea, y me preocupa cuando hay gran cantidad de temas en esta Cámara que requieren de honestidad para que salgan adelante. Y es que usted me decía, literalmente, hay que dar respuesta a todos los residuos que se producen en Asturias. Y yo le digo, radicalmente sí, de los que se producen en Asturias. Pero yo no le estaba planteando eso. Yo le estaba planteando cómo se eligieron a las empresas que participan ahí. Usted lo sabrá. Me da igual que usted no haya sido quien las haya elegido. Usted lo sabrá y yo se lo pregunto. Y se lo pregunto porque ustedes han colocado a una empresa que la prensa hoy anuncia que está investigada por delito ambiental, por posible delito ambiental, que estuvo operando en fraude de ley sin autorización ambiental integrada y ustedes le premian dándole un proyecto de estas características o participando con ella en un proyecto de estas características. Pero es que además de esto, en este proyecto se coloca a dos empresas asturianas en una posición de privilegio para optar a una licitación o a dos licitaciones que van a suponer en torno a 100 millones de euros. Y eso es un fraude. Porque tiene que haber concurrencia en igualdad de competiciones para optar a esas licitaciones. Y no la va a haber porque hay dos empresas que se han seleccionado, no se sabe cómo, porque usted no me lo quiere decir, para que estén en una posición de privilegio para optar a ello. Y quería apuntar alguna de las cosas que se me quedó en el tintero anteriormente, que es el tema de las emisiones que se están produciendo. Yo le he preguntado cuándo se han producido estas investigaciones o estos experimentos a nivel industrial, que es lo que preocupa a los vecinos que nos acompañan, porque bien es cierto que en una de las solicitudes de información que sí, que ustedes me están remitiendo diligentemente, yo les pedí pues los datos de medición de las estaciones de la red privada de la central térmica de La Pereda, que están ubicadas en Pumardongo, en el Pozo Nicolasa y en las instalaciones de Barredo. Y bien es cierto que en ninguno de los datos que se aprecia ninguna modificación sustancial de las emisiones, y eso nos dice que estas estaciones no están registrando cambios en las emisiones que se producen, más allá de la ausencia de medidores BTX en el aire que miden estas estaciones. Pero también es cierto que ustedes también me remitieron otro estudio, que es el estudio de ubicación de estaciones para la medida de la calidad del aire del entorno de la central térmica de La Pereda. Y la ubicación de estas estaciones no se corresponde con los puntos de mayor incidencia de la dispersión de los contaminantes. La dispersión de los contaminantes, según este estudio que tenemos aquí,
se centra principalmente pues, en la ladera por encima de Pumardongo, según los mapas que tenemos, y también en la zona de Cardeo y de Ablaña. Y las estaciones no están ubicadas ahí. Las estaciones están ubicadas en zonas, la de Pumardongo en una zona verde, que por aquí se marca, pero la de Nicolasa, que está más o menos por esta zona, está en una zona azul, donde no hay incidencia aparente de la dispersión de partículas, y por supuesto la de Barredo, alejada de la zona, tampoco está en una zona de incidencia de esta dispersión de partículas. Y yo, si le planteo estas cuestiones, no es porque me falte información, es porque la información que me facilitan creo que tiene lagunas. No lagunas a mala fe, lagunas que no se están teniendo en cuenta. Y por eso se las planteo. ¿Cuántas autorizaciones para estas pruebas industriales se han hecho? ¿Qué días? ¿Con qué volúmenes? ¿Cuáles son las conclusiones preliminares? Y es que hay una cuestión que me preocupa, que dentro del estudio que me remitieron, en los objetivos que se marcan, únicamente, o el objetivo principal es el tratamiento y gestión de residuos para la producción de CSRs y CDRs va con el menor coste económico. Pero vamos a los ítems de trabajo que hay en el propio proyecto y no hay ningún ítem que se refiera al impacto ambiental de este proyecto de investigación. Y eso es lo que me preocupa, que la parte ambiental parece quedar en un segundo, tercer o cuarto plano. Y tiene que ser tan de primer plano como la parte económica. Una parte económica que yo entiendo Señoría, que es importante. No quiero resultar impertinente, pero tenga en cuenta que se ha excedido en 6 minutos en la primera intervención. 30 segundos para terminar. Ajuste su intervención. Y termino. Y decía que me parece lógico que la parte económica sea importante cuando ustedes mismos refieren en esta documentación que la ausencia de una solución para estos residuos pasaría de suponer que actualmente estamos pagando unos 20,08 euros por tonelada masiva, 23 euros redondeando, y que en ausencia de una solución dentro de nuestro territorio, si tenemos que dar la solución fuera de Asturias, podría incrementarse por 3 o por 4, y si la tenemos que dar fuera de nuestro país, a la Unión Europea, llegaríamos a pagar 200 euros por tonelada. Y yo eso lo entiendo, que a un año de las elecciones es muy difícil explicarle a la gente que le vas a multiplicar la tasa de basuras por 10. Entonces, quiero que me explique también cómo hacen esos cálculos de 200 euros por tonelada o 60 euros por tonelada y que me refiera cómo se han elegido las empresas y dónde está el control ambiental que yo le estoy solicitando con esta intervención. Va a tener usted que convivir, señor presidente, permiso. Va a tener usted que convivir con la decepción en función de lo que usted haga, porque si realmente se trata de una discusión en términos de honestidad, habérmelo dicho, que era eso lo que quería que le contestara. Porque supondrá usted que ante una interpelación sobre la política de I+D, de Cogersa, yo venga y le hable de la política de I+D de Cogersa. Pero si realmente usted quiere hablar de un proyecto de investigación y conocer toda la casuística que lo rodea, pregúntemelo. Porque no esperará usted, o sí, de que realmente yo venga y sobre la marcha le diga cuáles son todos los aspectos de las mediciones, del control del proyecto, No. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón cree usted que la agenda suya es la agenda prioritaria en términos políticos de nadie, no solo de la mía? Bueno, solicítelo, pero claro, cuando usted me pida, venga usted aquí y dígame, yo le puedo hablar de los proyectos de investigación en los que está Cogersa, en este caso con UNOSA, y ese concretamente, al que usted se ha referido con el Copereda 2020. Darle todas las explicaciones que quiera, si no son suficientes las que le doy por escrito para su solicitud, toda la que quiera. La que haya en ese momento a disposición, porque la que no haya todavía no, pero dígamelo. Dígamelo y entonces discutimos exactamente sobre eso y yo tendré la información adecuada para darle una respuesta, la respuesta que usted lógicamente espera. Pero dice, no, esto no es honesto porque yo pregunté una cosa, ahora digo otra y tiene usted que contestarme porque es usted muy listo y tiene que sabérselo todo.
Bien, puede ser. Algunas cosas también decidiré cómo administro yo lo que tengo que decirle en función de su propio interés. Porque lo que usted ya sabe no necesita volver a preguntarlo. No necesita volver a preguntarlo. Y lo que no sabe, lo correcto es preguntarlo para que usted tenga la respuesta adecuada. Porque si no, no hay manera de establecer un diálogo correcto ni de obtener la información precisa, que entenderá que yo tenga que tenerla documentada. Esto no es un debate de opinión, lo que usted plantea. Usted hace preguntas que tienen una respuesta administrativa, precisa. Una medición, ¿está hecha o no está hecha? ¿Está bien ubicada o no está bien ubicada? Es otra discusión, pero no entenderá que conozca la secuencia del resultado de la medición, porque no la sé, no la tengo, he visto el informe, se lo he mandado y tenemos la misma información. Si usted quiere un debate sobre eso, pregúntelo. Pero no está bien hacer aseveraciones sobre que arrojen sospechas sobre uno de los socios de un proyecto de investigación que los elige, en este caso, fundamentalmente, quien patrocina la investigación, que está haciéndose en la central de La Pereda. Y el titular es UNOSA, que no es una central, como usted dijo, es otra cosa. Exacto, lo sabe perfectamente, pero bueno, no conviene. Sí, pero no es lo mismo, porque hay gente que suele confundirse con estas cosas. Y lo que está investigando es justamente lo que usted conoce. Tiene que ver con las especificaciones para valorizar el CSR, eso es lo que tiene en la central de lecho fluido circulante, como usted bien sabe, y las adaptaciones que tenga que hacer la central en caso de que pueda utilizarlo como combustible alternativo. La investigación para la valorización química o energética. Y dice, no, es que es un fraude, porque en este momento lo coloca en una situación de ventaja. ¿Para qué? ¿Para construir la planta de clasificación? ¿Para qué? ¿Para qué lo coloca? Un proyecto de investigación como este tiene que colocar a la empresa en condiciones de poder anticiparse a lo que realmente, a lo que es una realidad, que es la gestión de residuos. ¿Qué coloca a UNOSA en una posición predominante? ¿A quién más? Pero, oiga, que son los colaboradores del proyecto de investigación y elegirá a los socios que consideren un proyecto de investigación. Como considere el promotor del proyecto de investigación, señoría. Pregúnteselo a UNOSA, que es una empresa pública. Pregúnteselo porque ¿quién va a decidir que con qué socios concurre a cualquier proyecto de investigación una empresa de esa naturaleza? Por favor, oiga, ni a este proyecto ni a ninguno de los otros de I+D en el que participa Cogersa. ¿Cómo se seleccionan los socios? ¿Cómo se seleccionan los colaboradores? Oiga, pero ¿qué se trata? ¿De tirar sombras, de traer sombras? ¿Qué tipo de mentalidad están teniendo ustedes con esto? Háganselo mirar, señorías, háganselo mirar, porque seguramente esto no les produce más trastorno que a ustedes. A nadie más en sentido estricto, a nadie más. No, eso es otra cosa. Eso es una cuestión que se llama lisa y llanamente manipulación. La conozco también como ustedes, es tan vieja como andar a pie.